Bueno, pues buenas noches nuevamente desde acá, desde Tonalá, Jalisco. Vamos a continuar con nuestro estudio de cabalístico del Zohar Akadosh. En esta ocasión vamos a concluir la tercera parte y última de la parashá de Baet Hanan, que viene del último libro del Pentateuco, que es de Deuteronomio. Así que, pues, iniciamos con este tema. Veíamos en nuestra clase, nuestra reunión anterior, acerca de cómo el hombre-mujer, que se levanta a medianoche para estudiar el Zohar, tiene un halo de protección y le habita el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh ya vimos que es, y entonces ese espíritu divino que le habita nos permite ver el mundo espiritual. Hanan, como en general todo el Zohar, trae las distintas parashiot, traen conceptos que no están aparentemente conectados, en realidad sí lo están, pero brinca de un tema a otro, por tanto a veces dicen, bueno, ¿y dónde está el hilo conductor de todo esto? Por eso los maestros cabalistas, los Mekubalim, que han escrito obras del Zohar, en un tema en específico, pues tienen que aglutinar las distintas temas que se mencionan en las distintas parashot para poderlos ubicar en un hilo conductor. Ejemplo, por ejemplo, vamos a decir, la presencia de Moisés atemporal en la cueva con Shimon Bar Yochai, donde le da algunos secretos relacionados con un tema especial. Luego brinca a otro y así es como se va haciendo. Así que pues aquí no va a ser la excepción. Vamos a brincar de un tema a otro, pero igual de importantes son uno como el otro. Claro, ya cuando hacemos un curso, como es el próximo curso que vamos a hacer de reencarnación, está sacado de aquí del Zohar y de estudios del área Kadosh, y de ahí se toma para poder hacer el curso completo y que ya haya un hilo conductor sobre la misma temática. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo es que el espíritu del mal habita a las personas o nos habita a nosotros cuando no tenemos la suficiente capacidad, sabiduría o precaución para evitar que éste venga. Vamos a ver qué nos dice el Zohar en esta parashá en el versículo 134. Aquí podemos ver, vamos a hacer una pequeña lectura en arameo. Podemos escanear de derecha a izquierda, de arriba a abajo, aquí donde ven la tab y la hey, es una abreviatura que dice Tajatse, que quiere decir ven y ve. Y cuando habla de ven y ve, nos está diciendo sal de la realidad de tus cinco sentidos, de lo que tu cuerpo te dice, de lo que tu lógica, y ve y asómate a los secretos que están allá, acá en el cielo. Y es justo eh, Moshe Rabbeinu que se le presenta a Shimon Bar Yochai en la cueva y le revela secretos o códigos que de otra manera como humanos sería imposible saber. Así que vamos a leer escaneando de derecha a izquierda. Dice, Tajase, Jairo Javi Shade Har Bein Tarai, Beilei de la Tzedirara, Mini Velar Rashinu Leifta Oditeja, Shemali la Kadisha, de Ilahaimi, de Ila Yidlei Hatelat, Meave Ishin Vehashe Shamayim, Shamashin, Bishin Mekatregin, Kol Had Meshamei Yomei, Beholu Mitzalei Mihi, Kol Yomei Shata, Umekatregi Bei, Leila Beata, Betata, Behulab,
Meshilvein Behibi Ma Ubeleja Bimama Lekaterga Lei Beleila Lechara Leij Belumej. ¿Qué nos dice la traducción al español de esta porción? Vamos a leerlo directamente del Zohar. Y aquí pongo dos imágenes que ya para ustedes algunas son conocidas. Dice, ven y ve, ay del hombre que no sabe cómo guardarse del espíritu maligno, que yace entre las dos jambas de la puerta y no marca la puerta de su casa con un nombre celestial santo, a saber, la Mesusá, para estar con él, porque ese espíritu maligno tiene 365 oficiales, acusadores en los 365 días del año. Cada uno sirve en su día. Ellos están presentes con él, con ese hombre o con esa mujer, a través de los días del año y lo denuncian arriba y abajo. Todos ellos están con él día y noche. Ellos lo acusan en el día y en la noche lo angustian en sus sueños. Este es una traducción literal del arameo, lo que nos dice. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, como ustedes ven aquí, está la mezuzá. Ya algunos las tienen en su casa y el que no, pues se la recomendaría que la tenga. Podremos conseguírsela si alguien desea a un buen precio con un amigo que viene de Israel, que va como 2 o 3 veces por año y se trae este producto, esta mezuzá con el pergamino, porque este pergamino debe ser original, escrito por un escriba, pues, lo hace a mano, pero con una conciencia muy elevada. Por tanto, si ustedes ven aquí, está Shin Dalet Yud, que es Shaddai, que es el nombre de Dios, o el aspecto de Dios muy elevado que se le presentó a varios patriarcas y también a Moshe Rabbeinu en la zarza ardiente. Perdón. Entonces, los Shedim, los espíritus, los Shedim quiere decir los demonios, los espíritus mal y los Harim. Vamos a ver qué es. Aquí nos dice que los Harim de otros pueblos, es decir, los príncipes celestes de otros pueblos, o sea, cuando hablamos de otros pueblos, estamos hablando de colectivos de humanidad que no están dentro de la conciencia de Israel, sino que son una conciencia baja y que vive pues, su vida de una manera muy ordinaria, pero no está en un nivel de conciencia de santidad, dice. Entonces, son líderes de los pueblos que incluso ellos determinan qué presidentes, qué líderes va a haber en ese país o en ese grupo en ese colectivo. Entonces nos dice, estos príncipes celestes se alimentan de los restos de alimento de Israel, es decir, no estamos hablando de comida física como la que nosotros normalmente ingerimos en nuestros alimentos, sino que estamos hablando de que se alimentan de la luz que proviene del árbol de la vida, con la cual se nutre el pueblo de Israel. Entonces, tiene que sacarle estos restos para que sobrevivan. Es decir, nosotros somos los que alimentamos los Shedim, esos ángeles malignos o esos espíritus del mal, que están totalmente asediándonos para poder alimentarse de la luz que nosotros emitimos a través de qué. Cuando nosotros tiramos la energía de la luz, es cuando nos volvemos iracundos, cuando no somos tolerantes, cuando difamamos, cuando hablamos mal del prójimo, cuando nos inconfortamos, etcétera, etcétera. Toda esa luz que desperdiciamos es con lo que ellos se alimentan.
Por eso dice que hay 365 espíritus dañinos, uno por cada día. Es decir, si nosotros le damos apertura, ellos van a entrar dentro de nuestro ser. Y una vez que están adentro, empiezan a manipular los pensamientos del ser humano, para mal, evidentemente. Por eso nos dice que debemos estar muy alertas, porque cuando nosotros somos iracundos, cuando nos enojamos con alguien, cuando nos molestamos, estamos bajando nuestra defensa espiritual. Por eso se dice, cuando una persona está enojada, dice, pues no está fuera de sí. ¿Qué quiere decir? Que el alma le ha salido de su cuerpo porque no soporta ese cuerpo con esa energía tan negativa. Y esa luz que estamos emitiendo es el alimento de esos Shedim. Entonces, por eso dice que hay que protegerse cada día del año. Por eso, en algunos casos, se ponen los tefilín, ahorita vamos a ver, se hace Shabbat, se tienen que estudiar el Zohar o ver los YouTube o asistir a estos estudios como lo estamos haciendo, cabalísticos. Y si por las noches te levantas a estudiar el Zohar y haces las meditaciones con los nombres de Dios, y además tienes tu mezuzá en tu casa, pues así es como te proteges, así es como nos protegemos de los 365 espíritus dañinos de cada día. Porque estos espíritus atormentan al hombre durante el día con acusaciones en el cielo y por la noche, y nos hacen pasar situaciones de inconfortabilidad y también pues de situaciones penosas, pérdidas de salud, pérdidas de dinero, pérdidas de apreciación familiar, amigos, etcétera, etcétera. Por eso el hombre, hablando del hombre, tiene que respetar su berit o su brit milá, es decir, la sexualidad con espiritualidad. Y que una vez que respeta todo esto, pues es una persona protegida. Y ahorita vamos a ver cómo están operando. Entonces, aquí brinca a otro tema, pero luego vamos a regresar al tema anterior. Dice, normalmente hemos ido a hablar de la Tierra Santa, ¿de acuerdo? Y pensamos que la Tierra Santa, pues es ir allá al Medio Oriente, a Israel. Bueno, pero no es exactamente así. Dice el Zohar HaKadosh, una serie de conceptos muy finos. Dice, siempre y cuando Israel reside en la Tierra Santa, y ya quedamos que la Tierra Santa no son hectáreas o kilómetros cuadrados físicos. Entonces, ¿qué es la Tierra Santa? La Tierra Santa, y además nos dice que cuando Israel habita la Tierra Santa, todas sus peticiones se le conceden y Dios se glorifica con ese pueblo. Ahora, siempre y cuando Israel reside en la Tierra Santa. ¿Y qué es la Tierra Santa? Insistimos, como dijimos, no es una tierra física, sino es una tierra, entre comillas, espiritual. Es decir, siempre que Israel medite los nombres de Dios, que haga oraciones con intención, con cabana, Dios se glorifica y le concede sus deseos. Ya vimos los requisitos, hay que estudiar, hay que acercarse a la sabiduría cabalística. Entonces, cuando estamos en ese
sitio espiritual, que también es conocido como el Olam Abba, y ahorita nos vamos a referir más a él, o sea, el mundo venidero. Luego, cuando dices que pertenecemos a la Tierra Santa, que no es una tierra de arenas y piedras, sino que está en una tierra o en un lugar espiritual. Entonces, esto para empezar, ¿qué es la Tierra Santa? Pues es un lugar espiritual, es como cuando decía Moshe que iba a llevar a su pueblo a un lugar donde emana leche y miel. Bueno, los conceptos ya lo hemos visto. Ese pendiente se le quedó a Moshe, pero él vendrá para cumplirlo. ¿Y qué es ir a la Tierra Santa, a un estado de santidad y de conciencia superior? Muy bien. Ahora vamos a ver otro temita que tiene que ver con, con el ocupa. Qué es un ocupa? Dijimos hace rato que el mal se instala, el espíritu del mal se instala en el hombre, hombre-mujer, pero si nadie le impide la entrada, es decir, por defecto entra en el ser humano. Es como una casa, si la abandonas o una construcción o un edificio, viene un extraño y lo ocupa. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestro ser, que es un templo del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh, entonces, si no haces nada para defenderte, vendrá el mal y lo ocupará. Y así se llama el ocupa. Este ocupa, al final, se apodera del hombre, hombre-mujer, como si el hombre fuera su casa y por derecho propio, y como nadie le prohíbe de la entrada, pues este entra. ¿Y qué es lo que cuando entra? Pues inmediatamente empieza a invadir los pensamientos. Y cuando invade los pensamientos, el comportamiento del ser humano empieza a ser errático y equivocado, y agrede, roba, traiciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues es manipulado. Pero si la persona se ocupa del estudio del Zohar, es decir, adquiere sabiduría y hace lo que hemos mencionado hace unos momentos, identificamos que hay un ocupa y este espíritu hay que echarlo fuera porque nos está invadiendo la casa. Razón por la cual estamos difundiendo estos secretos, porque el estudio del Zohar, la sabiduría del Zohar, hace que estos Shedim que se instalaron dentro del ser podamos sacarlos fuera. ¿Por qué? Porque no resisten la luz cuando haces meditaciones de nombres de Dios y haces todo lo que hemos mencionado hace un momento. Pero si no hacemos nada, el ocupa por definición ocupa y se instala en la persona. Esa es la manera como manipula de manera psíquica a las personas. Por eso, entre la diferencia entre un malvado, un rasha, un asesino, violador, o lo que tú quieras, es porque tiene un ocupa y este ocupa está dentro y lo está manipulando. E incluso las adicciones también. Es porque ha habitado un espíritu que necesita que el ser sea adicto a esas sustancias o a ese comportamiento porque sabe que pues mediante ese comportamiento la luz que emite es desperdiciada para el ser humano, pero es pura dulzura para los Shedim, para los espíritus del mar.
En otro tema, y volvamos a volver a lo mismo, dice que es un concepto que dice el Zohar: nada es tan preciado para Akadosh Baruj Hu, está abreviado a Kadosh Baruj Hu, como saber que el ser humano le ama. Entonces, en cuando él sabe que el hombre, con H mayúscula, hombre o mujer, sabe que le ama, todos los mundos reciben bendición por el mérito de ese hombre o mujer, que ama a Dios y que le habla con todo su corazón, con todos sus pensamientos, con todo su alma, su hígado, con todo su cerebro. Y como es dicho, y él medita y sabe que en la Shema, sabemos que la Shema, está en Deuteronomio, nos dice que hay un mandato, es un mandato claramente, o es un precepto, una misbah, como lo quieras ver, que en la Shema hay una orden de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Por eso dice, en la Shema, dice que es la oración principal, hay una orden de amar a Dios. Beapta et Adonai Eloheja, bechol levaveja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Que quiere decir, amarás a Dios con todos tus pensamientos, con todo tu corazón, es decir, con cerebro, corazón y con toda tu alma, con todas tus emociones, es decir, con el hígado. Por eso las meditaciones las hacemos pasar por cerebro, corazón e hígado, que también es la abreviación de Melech, que es rey. Y nos dice cómo, meditando los nombres de Dios en el cerebro, corazón e hígado, entonces concede tus deseos. Entonces, como dijimos, ¿cómo podemos amar a un desconocido? Pues no podemos amarlo, pero sí lo podemos amar entre más adquirimos sabiduría, es decir, entre más estudiamos sus secretos, porque entonces descubrimos cómo piensa, cómo es, cómo se conduce con nosotros, y nos sorprendemos de la infinita misericordia de Él, y empezamos a comprender aquí en este mundo los eventos, y no simplemente a veces lo malo lo vemos como desgracia, pero en realidad sabemos que todo es para bien, de acuerdo a los tres principios que ya hemos hablado de la emuna. Dice, el palacio más grande, elevado que hay, es asignado a los que aman al santo bendito es Él. Y este palacio es tan elevado que se llama amor. Amor que viene de Abba y tiene la misma, por eso dice Beatá, que viene Abba, Ahabá, que tiene la misma estructura, Abba es amor, que el tetragrama. Entonces quiere decir que aquel que medita tiene la misma estructura que el tetragramatón, el Yud He He, el nombre de Dios más elevado, todo el árbol de la vida, y y hemos visto que este nombre de Yud He, es es el que provoca milagros en las circunstancias de la vida. Aquel que lo medita de manera, pues provoca en este mundo que haya aquello que no tiene lógica ni sentido. Y entonces, si uno quiere glorificar a su creador, así es como se le glorifica, y así es como Kadosh Baruj Hu aprecia el amor que le manifiesta. Entonces, como ves, esa estructura que es Ahabá es la misma estructura de que Yud que va que. Bueno, ya vimos que se lo ocupa. Ahora, sabemos que en los 10 preceptos, los 10 mitzvah, o las palabras de, del Éxodo que nos habla de los
Asara Diderot, es decir, los 10 mandamientos traducido de esa manera, pero que son 10 preceptos importantes, nos dice que tiene 613 letras. Se nos dice que nosotros debemos hacer 613 preceptos. Entonces, si nosotros contamos y uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a alcanzar a hacer 613 preceptos? Es demasiado. Estas 613 mis votos es mucho. Pero nos dice el Zohar que estas 613 preceptos que están en la Torah representan los 248 preceptos positivos de la Shema, y ahorita vamos a ver la Shema, y los 300 preceptos negativos, que es la oración que se le dio a Israel, donde son 348 de hacer y 365 de no hacer, lo cual nos da 613. Entonces, aquel que ora la Shema y que lee la Ketoret con intención, equivale a hacer las 613 misbots, que es como los 10 mandamientos tienen 613 letras que equivalen, que ha cumplido con los 10 preceptos o los 10 mandamientos. Y vamos a ver que al final vamos a hacer la oración de la Shema. Para quien no la ha hecho, pues lo vamos a hacer. Quien no la conozca, pues todos lo tienen en su librito de oraciones. Si alguien no la tiene, por favor, díganos en el chat para hacérsela llegar. Bueno, otro precepto que por ahí nos dice el Zohar, que es un poco desconcertante, pero que dice que hay que servir a Dios con el espíritu del mal, del bien y el espíritu del mal. Pues, ¿cómo podemos servir a Dios con ambos espíritus? Entonces, aquí los maestros, los mecubalinos, dicen que sí hay que servir a Dios y cómo, bueno, con el espíritu del bien, obviamente, pues tiene sentido, pero ¿cómo puedo hacerlo con el espíritu del mal? Bueno, lo puedo servir subyugándole al mal con el bien. El bien se conecta con el mundo superior, que es Atzilut, que es el secreto, donde está el Olam Abba. El Olam Abba quiere decir el mundo venidero, es decir, donde todo es perfecto, pero que nosotros podemos traer el Olam Abba al Olam Atze, es decir, a este mundo. Si nosotros doblegamos al mal, subimos al mundo espiritual y podemos dominarlo y de esa manera le servimos al, al santo bendito sea Dios. Entonces, está escrito que para habitar en la tierra santa es requisito el estudio del Zohar y la Torah de sus secretos. Ahí este, nos dice que el Zohar, y estudiando sus secretos es llegar al Olam Abba. Es decir, no necesitamos morirnos para llegar al Olam Abba, sino que traer las bendiciones a este mundo. Y está claro que cuando meditamos los Yehudim, que son los nombres trenzados de Dios, que están en Jochma, y Jochma puede conectar con los mundos espirituales del Olam Abba, y que es Jochma, es el mundo de la meditación es el cerebro derecho, y cuando hablamos de nombres, es que alguien a veces se equivoca. Entendemos que nombres como, decía, entonces Dios tiene muchos nombres, pues yo creí que nomás era Dios, o que era Yahvé, o que era esto, o que era, bueno, tantos nombres que le ponen. No, no estamos hablando de etiquetas. Estamos hablando de aspectos de la divinidad
que están hechos para nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él. Ejemplo, cuando se le aparece, o sí, Dios, a Moshe en la zarza ardiente se le aparece como el Shaddai. Es un aspecto de nombre Shin Dalet Yud, que en ese momento se requería para que Moshe tuviera el contacto con el mundo superior, Shaddai. Por eso dice, el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Dice, entonces no fue Dios directamente, es una manifestación divina de Shin Dalet Yud. Pero luego le pregunta, bueno, ¿y yo cómo le voy a decir a tu pueblo cuál es tu nombre? Y entonces le dice, mi nombre es Ehyeh Asher Ehyeh, mal traducido, yo soy el que soy. Pero no, estamos hablando de Aleph He Yud He Ehyeh Asher Ehyeh, y son aspectos muy elevados que cuando los meditamos nos conectamos con esa esencia de vida. Así que todos esos nombres que decimos y esa trenzada de nombres no son nombres en el sentido literal que nosotros tenemos, sino aspectos divinos con el cual nosotros tenemos que trabajar aquí y nos conecta con esa divinidad. ¿Sí? Aquí pone un concepto que dice el jajam. ¿Sabes qué es un jajam? Jajam viene de Hogma, viene de la traducción literal, que sería sabio. Por eso cuando se hace una celebración, por ejemplo en Rosh Hashanah, el jajam, o sea, es el líder, el que lleva la batuta en la celebración, pues se dice que solamente tiene el título de jajam aquel que estudia el Sod, es decir, el secreto. Si se le dice, bueno, tú has estudiado el Zohar, has estudiado la Torah en profundidad, etcétera, si dice, no, pues entonces no puede ser un jajam, no puede ser un líder. Ese título solamente está mediante el estudio profundo del Zohar, de los secretos de la Torah y de la meditación cabalística, que es un contacto directo con los secretos de este mundo. Bueno, ¿y todo esto para qué? Para para volver a lo del tema anterior, de la clase anterior que decíamos, o nuestro estudio anterior, decía que Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, hablaba con Moshe Rabbeinu cara a cara, como se habla con un amigo. Bueno, qué bonito es que pudiéramos hablar con él cara a cara, porque sería algo precioso. Por eso dice que el maestro, el hombre, el padre, el maestro, se merece el título de hombre. ¿Quién se necesita el título del hombre? Bueno, aquí nos habla que la Shejinah es atraída a la Tierra Santa. Una vez que nosotros hacemos la conexión con Tierra Santa, la Shejinah, que es la atmósfera protectora, que es protectora del pueblo de Israel, se manifiesta dentro de nosotros, que es la presencia divina en este mundo físico. ¿Quién entonces dice, quién merece llamarse hombre? Pues hombre o padre, ustedes saben que cuando alguien no tiene descendencia, cuando hablo en el sentido no de género, sino en el sentido de humano o adámico o Adán, cuando una persona no tiene hijos, puede tener hijos a través de tener alumno, es decir, de enseñarle la sabiduría y equivale a tener un hijo. Entonces, quien puede tener el título de hombre o padre o maestro, tiene que tratar a los miembros de su casa con tres virtudes. La primera virtud tiene que tratar a los miembros de su casa con dulzura. La segunda virtud con benevolencia. Y la tercera virtud, no inspirar nunca temor o miedo de su persona. Con estas tres virtudes que cultiva, puede decirse que se le puede llamar hombre, es decir, dulzura, benevolencia y no inspirar temor de su persona. Pero para llegar a eso,
tienes que expulsar al el ocupa que es el espíritu del mal que ha habitado a la persona, porque él exactamente hace todo lo contrario de estas tres virtudes. Y si no estudiamos, y si no meditamos, si no oramos, por definición estás con el ocupa y se acabó la dulzura, se acabó la benevolencia y el no atemorizar a los miembros de la familia también se acaba. Por tanto, es importante cultivar eso, por eso hay que sacar el ocupa que habita en la persona que se comporta de manera negativa. Hay algo que posiblemente, pues para algunos sea una novedad, que son los tefilim. Estos tefilim se pone uno en la cabeza y uno en los brazos. Esto es un tema que lo vamos a ver con más claridad en el tema de la oración, pero dice, aquí se refiere esta parashá del Zohar, que nos dice que los tefilim, esto normalmente se hace cuando se va a hacer oración para conectar con el mundo superior, porque aquí en esta cajita hay cuatro compartimentos, esos cuatro compartimentos tienen la palabra, el tetragrama, el nombre de Dios divino, Yud-He, Bad-He. Y nos dice que el tema de los tefilín de la cabeza tiene estos cuatro compartimentos que son representados también por las cuatro sefirot superiores del árbol de la vida, Keter, Jochma. El primero es Keter, el segundo Jochma, el tercero Binah y el cuarto es Gesed. Keter, Jochma, Binah, Gesed son los compartimentos del tefilín de la cabeza y esto representa una corona sagrada. Estos tefilín de la cabeza representan conexión con el mundo superior y dicen que el que lleva el tefilín de la cabeza es llamado rey de la tierra. Bueno, esto nada más como aspecto que se recomienda para hacer la oración. Claro, ¿quién tiene estos hábitos? Pues los grandes oradores, incluso dentro de la religión judía, y no estamos hablando de religión, evidentemente, sino de lo que marca la Torá, como uno de las misbah, es ponerse los tefilín. Bueno, estos detalles los podemos ver en el tema de la oración. Ahora vemos, y brinca otro tema. Dice el Zohar que la venganza de Israel por los ángeles ha sido pues, un secreto de mucho peso, que ha habido dos momentos en la historia que los ángeles vengaron a Israel. La primera fue contra los egipcios, eso ya lo sabemos, y la otra es contra Sisara. Bueno, ¿quién nos dice que es Sisara? Bueno, ¿sabes que la serpiente y su mujer, que en este caso es Samekmen y Lit, que no deben de nombrarse, pero yo por aspecto pedagógico aquí lo digo, que es el Satán y su mujer, usan las fuerzas astrales para atormentar al humano y ese es el ocupa y atormenta al ser humano a través del tikkun astral o el karma astral. Entonces los ángeles se vengaron de Sisara porque en la primera vez Dios usa la palabra Egipto, que no tiene que ver con ese país porque tiene su respeto, para hacer alusión al cuerpo físico, porque me quiere decir, viene que Egipto viene de la palabra mitzar, que quiere decir estrecho, y lo que está estrecho en el cuerpo es el alma. Y las influencias astrales
es decir, los Shedim, atacan al cuerpo, pero no pueden atacar el alma. Luego, contra los egipcios y contra Sisara, las dos cosas están ligadas. Y los ángeles celestes, que dijimos que son los ángeles celestes, son las almas de los astros. ¿Y qué son los egipcios? Es las fuerzas astral o el cuerpo de las estrellas, lo que vemos visualmente, y de los astros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos protegemos contra ellos, somos sujetos pasivos del karma o del tikkun astral. Entonces tenemos que activar las almas de las estrellas y los astros y no activar el cuerpo de ellos. Y por eso dice que convocar a los ángeles te protege de los egipcios y de Sisara. Y cuando nos ponemos los cuatro arcángeles, como por ejemplo cuando salimos de casa o viajamos, ¿recuerdan esa oración? Beshem Adonai Elohei Israel, Mimi, Mijael, Mimi, Meshmuli, Gabriel, Milefanay, Uriel, Mejora y Refuael, Beal Rosh y Shechtinal, es decir, pongo al arcángel Miguel a mi derecha con la llama azul, a mi izquierda con la llama verde, a, a Gabriel, a mi frente a Uriel con la llama dorada y en la parte trasera al arcángel Rafael o Rafael y en mi cabeza la Shejina en el color blanco. Entonces adelante es color dorado, atrás es color violeta. Y cuando nosotros decimos esto, vamos con un seguro y con una playa de ángeles que nos van protegiendo en el camino, especialmente cuando salimos de la casa. Entonces, de esa manera nosotros activamos y convocamos al mundo espiritual y los ángeles nos asisten en ese, en ese, en ese tramo o en esa operación o en ese viaje. Y finalmente, nos dice el Zohar, al final de los tiempos habrá justicia para los sadiquim. Al final de los tiempos, por la difusión del Zohar a Kadosh, la comunidad de Israel, la comunidad de Israel, que es el equivalente a Malhut, la Shejinah, la Matrona, la Gota de Semen, etc., la justicia saldrá del exilio y los sadiquim volverán a su lugar. ¿Y qué es la justicia? No es la justicia en el concepto que nosotros la tenemos, sino la palabra de hacer justicia, es decir, conocer los secretos de la Torah en su profundidad. Eso es justicia, por eso el sadik, que es el justo, tiene esa sabiduría. Y cuando decimos que este mundo no va bien, que no hay justicia, lo que decimos es que no hay difusión suficiente de estos secretos para poder protegerse de esos shedim. Por eso el exilio, que es el exilio de la sabiduría, el exilio de la bendición. Entonces, al final de los tiempos, por la difusión del Zohar, la Kabbalah, la comunidad de Israel saldrá del exilio y hará volver al justo, al Sadik, a su lugar. Es decir, que la Kabbalah volverá a su justo lugar, donde porque actualmente es despreciada, ninguneada, difamada, reprochada y tergiversada. Incluso pueden ver muchos videos donde hablan mal, pero es por la falta de conocimiento, o bien por intenciones, especialmente cuando están manipulados por el carácter, por el fanatismo religioso. Entonces, se dice que entonces volverá a su justo lugar, es decir, traerá de nuevo la capacidad de hacer milagros y vivir en armonía a este mundo. Por tanto, repetimos, al final de los tiempos, por la difusión del Zohar Kadosh, la comunidad de Israel tendrá justicia y la justicia saldrá del exilio. Y aquí termina esta parashá. Amén, amén. Amén. Y bueno, dejamos, pues, si hay alguna
pregunta, procuraré estar a la altura para responderlas. Iniciando. Una persona que no se casó o que se casó y no tuvo hijos, por las circunstancias que hayan sido, no tuvo hijos, pero esa persona tuvo alumnos o tuvo sobrinos o tuvo personas a quienes apoyó y ayudó. Está incluido también el sostenimiento, la educación, pero es muy importante también que le enseñe Cábala. Lo importante es tener alumnos que les transmitas tu sabiduría. Ok. Pues si lo puedes sostener materialmente, excelente, pero finalmente lo más importante es transmitirle Sí, la sabiduría. la Este es, transmisión de la sabiduría. así Gracias. es. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hacemos el intento de oración de la Shema, donde ya pues todo el mundo ustedes lo conocen. Vamos a hacer el primer verso y enseguida continuamos con el resto. Y ahí tenemos la grabación del día de hoy. Shema Israel, Yud Kevadke o Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aquí decimos Echad durante 8 segundos para hacer el Yehud de Yud Aleph Hed Aleph Bad Nun He Yud. Baruch Shem Kevod Malkutu Leolama. Dice, Beata et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodeja behayu hadvarim haele asher anochi mezbaja ayom el levaveja fratan levaveja ubatan em bechol levaveja ubechol nafshecha ubechol meodeja behayu hadvarim haele asher anochi mezbaja ayom levaveja bechinatan Dedibar taban estija ubelteja baderes beja becomeja huatán al mesosot beiteja ubishereja. Amén. Amén. Amén.